Súbete con nosotras a atender las noticias del barrio. ¡Vamos! ¡Lleva, lleva! Entiende, entiende, entendedero. Entiende, entiende, el entendedero. Entiende, entiende, entendedero. Entiende, entiende, entendedero. Entiende, entiende, el entendedero. Hola, bienvenidas desde la biblioteca del Centro Social Rey Heredia al programa La Iglesia Católica y la apropiación del espacio público. Queremos hacer una observación de entrada. Manifestamos un profundo respeto por todos los credos y creencias. No nos interesa en absoluto una opción privada y personal como es la religión que cada uno profese. Si queremos, en este caso, sí nos interesa comentar, denunciar en un momento dado, si viniera el caso, la intromisión en los asuntos públicos que la Iglesia Católica realiza en aquellos asuntos que nos afectan a todas y a todos. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Por ser la más influyente en este sentido en el Estado español. Comenzar diciendo que el artículo 16.3 de la Constitución española, como sabemos, contempla que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bien, este es el papel. En la práctica sabemos que en el día a día podemos comprobar que los acuerdos preconstitucionales de 1953, el concordato con la Santa Sede, es el marco normativo que permite que la religión católica sea una materia evaluable en el sistema educativo público español. Por otra parte, sabemos que la Iglesia pretende legislar un control sobre el cuerpo de la mujer, por ejemplo, a través de la ley del aborto, que además fomenta un modelo único, exclusivo de familia ideal, que además pretende imponer una visión del rol de la mujer en la sociedad española, que pretende penalizar, por ejemplo, la homosexualidad. Son distintos ejemplos en los que se comporta con una oficialidad que no le corresponde en absoluto. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que además tiene la suerte, tiene los privilegios a nivel económico que le otorgan, por ejemplo, los acuerdos también firmados con el Vaticano en el 79, o bien la reforma de la ley hipotecaria que permite, del 98, que inmatriculen o que estén exentas de pagar el IBI por el cuantioso patrimonio material que tiene. Este estatus de privilegio histórico es el contexto en el cual además se ha permitido y se permite que se falsee de una forma escandalosa la historia de España. Bueno, para abordar este tema tenemos la suerte de tender y entender en el entendedero con Antonio Manuel. Antonio Manuel, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba e integrante de la plataforma Mezquita Catedral. Miguel Santiago Losada, profesor de Biología con estudios en Teología, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos y de la plataforma Mezquita Catedral. Y José Antonio Naz Valverde, integrante de Córdoba Laica, docente hasta hace poquito, e integrante del colectivo Prometeo y del Frente Cívico. Bien, pues si os parece vamos a comenzar viendo 2 minutitos escasos de la película Las Hermanas de la Magdalena. Nos vamos a situar en los conventos de las Hermanas de la Magdalena en Irlanda, conventos en los que miles de mujeres vivían y morían objeto de todo tipo de castigos físicos y psicológicos, pues por ser prostitutas rehabilitadas, por ser madres solteras, por ser mujeres abusadas sexualmente o simplemente por ser coquetas desde la perspectiva del momento. En este sentido, lo más llamativo es decir que el último convento de la Magdalena se cerró en el 1996. Y esto sí pone el vello de punta. Bueno, pues pasamos a ver las imágenes de la película. Entiende, entiende, el entendedero. I understand that you two have been disobedient. Sorry, sister. I just asked if I could see you, sister. You didn't ask anything, girl. You demanded. Now, who in God's name gave you the right to make demands? I'm just wondering why I'm here, sister. I've not committed any crime. I've never been with any lads ever. It's God's honest truth. But you'd like to, wouldn't you? I'm a good girl, sister. No. You're arrogant and ill-mannered and stupid, and that'll be why the boys liked you. So much low intelligence makes it easier for them to get their fingers inside you. Isn't that right, Crispina? Yes, sister. What did I just say? I don't know, sister. That all men are sinners, and therefore all men are open to temptation. In any God-fearing country, if you want to save men from themselves, you remove that temptation. Do you understand me, girl? Yes, sister. I wasn't asking you. I understand you, sister. You sure now?
There were a few words of more than one syllable there. I understand you, sister. No, disobedience will not be tolerated. Here's the one. Go on, the two of you back to your work. Entiende, el entendedero. Decíamos que grande es el peso de la Iglesia Católica en la legislación española y concretamente nos interesa saber en qué medida, sobre todo en la enseñanza o en la devaluación de la figura de la mujer. Queríamos preguntaros que, a pesar de la creciente secularización de la sociedad española, os parece lo más evidente, el Gobierno sigue otorgando un estatus de privilegio a la Iglesia Católica, dejándola que influya en la elaboración de las leyes españolas, aquellas que nos afectan a todas y a todos. ¿Qué actuaciones pensáis que podemos llevar a cabo para evitar tal injerencia de asuntos privados, de intereses privados en asuntos públicos? José Antonio. Bueno, la primera cosa que tendríamos que llevar a cabo es el estar concienciarnos de que esa secularización tiene que verse visible y tenemos que actuar según, es una cuestión individual, actuar según somos, porque aquí está pasando algo como lo que contaba Chomsky en su planteamiento de cómo nos venden la moto, en aquel librito tan magnífico de todo el mundo puede creer que es la única persona que piensa de una manera razonable y por tanto actuar como no piensa y de esa manera se cree que la mayoría social entiende de la misma manera. Por ejemplo, en el tema de la enseñanza, no es de recibo en una secularización como la que hay ahora mismo en España, cuando no llega al 14% las personas practicantes de una religión, de la otra hay muchísimo menos, no llega al 1%, el que la inmensa mayoría de los niños en muchas regiones, por ejemplo en Andalucía, de niños pequeñitos desde preescolar, estén yendo a clases de religión, por ejemplo, cuando sus padres, en la inmensa mayoría, no son practicantes, no son creyentes. Es decir, hay una actuación, yo creo, primera, que es de hacer perder esa deriva, esa inercia que no se sabe por qué. Yo creo que es de momento lo más pedagógico y lo más interesante ahora mismo. Luego está también en las actuaciones de hacer cumplir la ley, que es otra, que haya una legislación, aunque sea mínima, pero que por lo menos lo que hay se cumpla. Nosotros llevamos un mes en que tenemos denuncias de las visitas del obispo a los colegios por todas partes, saltándose la normativa de la propia delegación, que no se puede romper el orden de las clases por una actividad cualquiera, etcétera. Es decir, pienso que si consiguiéramos sencillamente hacer comprender que tiene que haber una coherencia entre los planteamientos y la libertad de pensamiento y de conciencia y las actuaciones de cada persona, ya hemos ganado muchísimo en la educación y en otros terrenos. Yo, siguiendo un poco lo de José, fundamentalmente, lo primero, habría que denunciar el concordato. Denunciando el concordato se termina el que un Estado democrático le siga pagando a una institución privada como la Iglesia para su mantenimiento. Pienso que es un elemento fundamental que hay que denunciar ya. No se puede mantener con el dinero público una estructura de iglesia en pleno siglo XXI. Dos, lo que comentaba en el tema de la religión, los espacios públicos no pueden ser espacios donde se catequice. Por lo tanto, hay que suprimir inmediatamente la asignatura de religión y todo lo relacionado con ese tipo de enseñanza. Diferente es enseñar historia de las religiones, diferente es enseñar derechos humanos, diferente es enseñar una ética universal. Y en tercer lugar, que esa denuncia inhabilite por completo toda esa apertura que un Estado como el nuestro la permite a la Iglesia con el tema de la matriculación. O sea que la Iglesia se está adueñando del patrimonio público de todo el Estado. A mí me llama poderosísimamente la atención que
que una sociedad, como decía José Antonio, que ya ha aceptado genéticamente que no se pueden admitir diferencias entre personas por razón del sexo o por razón de su religión, admita la autoridad de un Estado que por definición es machista, absolutista e integrista. Es decir, el Vaticano es un Estado en el que solo se puede ser católico, que solo puede estar gobernado por hombres y que además está gobernado de forma absoluta y no democrática. Ese respeto a un gobierno, de un Estado que incumple de forma frontal con los principios básicos de nuestra Constitución es algo que es intolerable. Uno de los 3 principios básicamente es el machismo. Es decir, estamos hablando de una estructura en la que solo gobiernan hombres, en el que la mujer es un ejemplar, digo entre comillas ejemplar, parasitario y sumiso. Es decir, esa es el papel, el rol de la mujer dentro de la jerarquía católica. A mí lo que más me está sorprendiendo, por eso digo que me duele, es que la tendencia haya sido casi de regresión. Es decir, lo que estoy percibiendo en los últimos años es una regresión en estos aspectos. Es decir, como hay una especie de consenso social en admitir que esto sea así. Incluso hay muchos jóvenes que empiezan a decir que les gustaría que el papel de su mujer estuviese en su casa, ¿no? Y eso es un poco la consolidación de este nacionalcatolicismo que creíamos trasnochado y vencido, que está derogado. ¿Qué es lo que quiero decir por principio? Que está derogado por nuestra propia Constitución y que, sin embargo, como si fuese un virus que se inocula en la ciudadanía, poco a poco se va consintiendo. Entonces, hace falta, por supuesto, educación, pero como decía José Antonio, que se cumpla la ley. Es decir, que yo creo que esa es la clave, es que se tiene que cumplir las leyes, y la ley que está por encima de todas ellas es la Constitución española. Sí, y no es que se cumplan, es que no se vaya más allá, que es lo que se está haciendo. Porque los acuerdos con la Santa Sede, vuelvo a decir lo de la Santa Sede, porque por la discusión que antes manteníamos aquí, que yo no lo considero un Estado, y a nivel como para tener las características de un acuerdo internacional entre Estados, es otra cosa, y esos acuerdos, aun cumpliéndolos al límite, tal como exigen, dice que la religión se podrá dar en las escuelas, pero no dice cómo. Y toda la legislación que se ha hecho, todas las leyes, todas, con partido del Partido Socialista y con el Partido Popular, todas han ido dando unas prerrogativas en la forma de hacer esa asignatura que van más allá de los acuerdos que habían dado. Ya lo último es que es evaluable, que se reza, que estamos ya en los límites del nacionalcatolicismo. Y la clave está en eso. No se ha cambiado de sociedad después de la transición, porque en realidad no hubo tal transición. Y yo creo que esa es la clave del asunto, y los poderes están ahí y siguen funcionando como son. Y los poderes que se apoyan en unos planteamientos como son las iglesias, que se apoyan en creencias y abusan de la falta en muchos casos de suficiente nivel de la población, llega a unas consecuencias que son muy peligrosas. Bien, pues a continuación vamos a pasar a una serie de entrevistas a pie de calle, con la intención de que nos ofrezcan su punto de vista y de que puedan enriquecer la tertulia. Vamos a escuchar concretamente a Paco Gea, un cristiano de base, curiosa su interpretación de esa otra iglesia, que no es de la que estamos hablando, y de Virginia Molina, también palabras de Virginia Molina como activista del grupo La Mezquita en la Calle. Vamos a verlo. Entiende, el entendedero. Nos encontramos con Paco Gea en la Asociación de Vecinos de Valdeollero. Paco, ¿podemos considerar que eres un cristiano de base? Quiero creerlo, sí. Y bueno, queríamos preguntarte en relación con el programa sobre la Iglesia Católica y la apropiación del espacio público, si piensas que una religión, sea cual sea, es normal o es conveniente que influya tanto en el Estado y en sus leyes como en el caso de España lo hace la Iglesia Católica. No debería. Nosotros somos un Estado confesional y por lógica no debería de intervenir nunca en las cosas públicas. Podría ser un referente si de verdad se preocupara de los más desfavorecidos, si fuera capaz de estar con la gente que está pasándolo mal, denunciando las situaciones que no se hacen bien, pero a nivel de poder o de fuerza
junto con el Estado, no debería estar nunca. De todas maneras, Paco, hay otra iglesia que no es esta, de cara poco amable, dominante, prepotente, materialista. Hay otra iglesia, cuéntanos qué iglesia es. Es la misma, lo que pasa que normalmente cuando se ataca, bueno, pues a la iglesia se busca siempre lo que es la cúspide o lo que es la altura, pero estamos mucho en la base, mucho abajo, que consideramos o queremos ser seguidores de Jesús y de la creencia que tenemos, y eso nos lleva a estar con la gente que más lo necesita. Jesús fue capaz de denunciar, fue capaz de orar, fue capaz de denunciar y fue capaz de estar con los que más o los más excluidos de su tiempo, y los mensajes que mandaba es que se tenía que partir con el pecho por cualquiera que lo necesitara en aquel momento. Se enfrentó a todos los poderes religiosos del que era el tiempo y a los poderes del Estado o de Roma, ¿no? Entonces por eso digo que nosotros hay muchísima gente que está trabajando en los barrios y en las zonas más humildes, trabajando con la gente que lo necesita, y yo creo que no tenemos que aspirar a mucho más. De luego, si seguimos lo que es la enseñanza o lo que nos está diciendo ahora el Papa Francisco, de que los pastores deben de oler a ovejas, de que deben de salir de sus templos y estar con el pueblo, bueno, pues yo creo que muchos años llevamos a mucha gente haciéndolo, hay muchísima gente que lo está haciendo y está haciendo una gran labor. Muchas veces no se dice que son cristianos, creyentes o cristianos. Yo creo que no hace falta publicarlo, sino que hay que demostrarlo día a día. Y lo de arriba, bueno, pues como cualquier otra historia. Nosotros consideramos que hay veces que están equivocadas porque se convierten en simplemente unos poderes de manejo de las instituciones, pero no de las creencias. Paco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Encontramos con Virginia, del grupo de activistas por la mezquita en la calle. Virginia, queríamos preguntarte si consideras que es positivo, es conveniente que una religión, sea cual sea, influya tanto en el Estado y sus leyes como lo hace la Iglesia Católica en el Estado español. Pues no, porque yo creo que ninguna religión debe influir en una política de Estado. Eso debe ser una cosa particular de cada uno, porque además me parece que no tiene que haber discriminación entre una opción religiosa. ¿Y vosotros como grupo activista, qué tipo de actividades realizáis? Bueno, siempre cosas creativas que no ofendan a nadie y cosas en la calle. Intentamos ser muy creativos. Yo qué sé, pues vuelta a la mezquita, tantas vueltas a la mezquita. Yo qué sé, son todo, o sea, estamos abiertos a cualquier. Tenemos un grupo y entre todos lo pensamos y vamos enseñando qué podemos ir haciendo. ¿Qué actividades habéis realizado, tenéis pensado realizar próximamente? Pues la próxima todavía la verdad es que no, ahora mismo estamos un poco parados porque con este tema electoral no sabemos si es conveniente. Bueno, lo que sí estamos recogiendo firmas también, claro, y denunciando las inmatriculaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Virginia. Venga. Entiende, el entendedero. ¿Y qué podemos decir de la Iglesia Católica en relación con el relato de nuestra historia, de la historia de España? Nos preguntamos hasta qué punto ha influido la Iglesia Católica en la reescritura de la historia de España. Antonio Manuel. Es fundamental, es la clave, o por lo menos una de las claves. España no es una nación, España es una noción. Y según la noción que se tenga de España se podrá estar o más de acuerdo. Pero lo que no cabe la menor duda es que la noción como nacional-catolicismo surge con el exterminio de la diferencia. Implica que España nace con el mito fundacional que impide que no pueda haber diferentes en la península. Diferentes en la religión, porque ni étnicamente eran distintos. Eso supone, para el caso de Córdoba, la aniquilación de nuestra historia. Eso, para el caso de Córdoba, significa que Córdoba deja de existir desde que se conquista. Se llega hasta el extremo de que el escudo de Córdoba es el de Castilla y León. De forma que Córdoba no existe cuando fue capital de Al-Ándalus. Córdoba no existe cuando fue capital de la Hispania bizantina. Córdoba no fue capital de la Bética. Y Córdoba no existió. Fíjate si se puede reescribir o no la historia. Entonces, intentar hacer ver que España no es esa noción, sino que es otra, que la memoria a la que personalmente yo me ascribo y a la que creo que nos ascribimos todos los andaluces, no es una memoria abrasiva, sino abrazante, no es una memoria que nace de la exclusión, sino de la inclusión, y además que eso sea un paradigma que pueda servir para el siglo XXI, es claro que es completamente necesario. Y el símbolo, encima, para colmo de todo eso, lo tenemos en Córdoba y lleva los dos nombres, ¿no? Mezquita y catedral.
Yo pienso que no solamente es cómo se ha escrito, es lo que ha impedido que se escriba. Es decir, la Iglesia Católica, con respecto a otros países, en España, ha impedido que se escribiera, por ejemplo, se terminara de difundir algo tan magnífico como fue el califato, lo cercenó, ha impedido que existiera una reforma como existió en otros países, en el siglo XVII, XVI, XVII, ha impedido que hubiera una ilustración, como ha existido en otros países. Sí, sobre todo es decir, ha impedido siempre que España tenga la luz que tienen otros países de Europa. Y no ha dejado, ha sido responsable de que se cortaran todas las posibilidades, sobre todo racionales, y de ilustración y de desarrollo del pensamiento y de todo lo que era apertura y de todo lo que era un poco creación. Y la última, y por seguir con el hilo, la República, claro, me he dejado atrás. ¿Por qué se cargan la Segunda República? Precisamente ese nacionalcatolicismo que había ido desarrollando, ¿no? Es la consecuencia indiscutiblemente pues, de un país, de una nación, como dice Antonio Manuel, porque España es un estado de naciones. Por lo tanto, lo de decir que España es una nación no es cierta, una noción realmente. ¿Y por qué aparece la dictadura de Franco de los 40 años? Una consecuencia de ese nacionalcatolicismo. ¿Por qué? Yo añadiría además, en el recorrido histórico, lo hemos visto en los reportajes que había hecho, aparece dos historias distintas, la historia del poder y la historia del pueblo. Y lo que es una pena es que la historia del poder haya cogido a ese Dios para el que crea en él de una manera exclusiva y lo ha cogido para machacar al pueblo. La prueba está que en el siglo XVI, por poner el ejemplo de Córdoba, mientras el pueblo reclama que no le tiren su mezquita y defiende su mezquita, el obispo, poder, según su mentalidad, destruyendo toda nuestra memoria y toda nuestra historia, pretendía hacer de ese maravilloso espacio un solar para construir otra cosa. Y yo quería hacer, una cita que creo que viene muy bien aquí y que la decía un tal Masson de Morvilliers. ¿Qué se puede esperar de un país que necesita el permiso de un cura para pensar? Yo brevemente, porque creo que es conveniente hacerlo, en este recorrido, en esta noción de España, hay como dos hitos, ¿no? Hay un hito fundacional, que es el exterminio de la diversidad religiosa, y hay otro hito fundacional, que es el intento de exterminio cultural. Es decir, la llegada de los Borbones intentan imponer una España concreta, que es el Castilla y el castellano. De repente hay una reacción del norte, y entonces yo lo que quiero, o lo que invito a pensar a los que nos estén escuchando, es que España en esta noción siempre ha sido una pulsión, un continuo sístole y diástole. Y entonces, la Revolución Francesa no llegó a España, porque cuando pudo llegar a través de la Constitución de Cádiz, fue la propia Iglesia quien, cómplicemente con Fernando VII, volvió a las cavernas. Siempre ha habido un intento de los liberales por intentar implantar esta Revolución Francesa, la separación de la Iglesia-Estado, y siempre ha habido una pulsión en contra. Y esto ha sido permanente hasta la Guerra Civil. Y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Por eso quería hacerte este paréntesis. Porque en la primera transición, en la que se vivió en el 77-78, que en realidad fue una transacción política, como decía José Antonio, perfectamente se aquilató que el poder de la Iglesia se mantuviera. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente ahora, que estamos viendo la segunda transición. En esta segunda transición se está cerrando el paréntesis que se abrió en el 78 y desgraciadamente creo que para España y para esa noción de España, la Iglesia Católica hoy es infinitamente más poderosa que la Iglesia Católica hace 30 años. De hecho, la revolución de cuando has hablado de la que no llegó la Ilustración, la revolución de España contra los invasores, que tanto en la historia nos enorgullecemos y todo eso, en realidad para las clases intelectuales de la época fue un verdadero desastre. Fue la causa de perder la posibilidad de apertura mínima que había. De hecho, unos revolucionarios que terminan cogiendo al rey, quitándole los caballos y echándoselo a hombros y gritando ¡vivan las caenas! Esa es la revolución que se hizo aquí con la Iglesia en aquel tiempo. Bien, ¿y cómo planteáis si es posible de construir este discurso no solo en el ámbito académico,
en la cultura popular, está muy arraigado todo lo que estáis comentando, y eso es lo lamentable, que a veces cuando se dice es que el problema de la identidad de la mezquita catedral no es un problema sentido por la sociedad. Bueno, realmente es verdad que ahí hay un lastre que se lleva como se puede a espaldas del pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis que es posible deconstruir este discurso y de alguna manera tener una nueva visión más completa y más compleja de nuestra historia? Sí, yo creo que en realidad cualquier cordobés o cordobesa de los barrios, la mezquita la consideran muy suya. Lo que pasa es que posiblemente la realidad social andaluza tiene tal empobrecimiento económico y tales desigualdades sociales que los que luchan fundamentalmente por conseguir que los derechos humanos funcionen en nuestra sociedad. A lo mejor si tuviésemos un nivel social más avanzado, a lo mejor estaríamos mucho más escandalizados por todo este disparate cultural que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que la vecina del Campo de la Verdad, por ejemplo, no le duela su mezquita. Eso no quiere decir que acepte que un obispo que llegue de Toledo, que es de fuera de Andalucía, quiere imponernos un nombre distinto y una historia diferente. Y por supuesto, a cualquier mujer sencilla de cualquier barrio o hombre sencillo de cualquier barrio, lo que también le duele es que la Iglesia se quiere hacer con la propiedad de su mezquita, y además que económicamente, que es una de las grandes industrias turísticas de Córdoba, pues todas las ganancias también vayan para la Iglesia. Y eso a la gente sencilla no le gusta. Igual no entra en otras nociones, en otros discursos, que no ni entienden ni les preocupa en este momento tan duro de crisis que estamos viviendo. Pero que no le duela su mezquita y que no le duele que un señor que va a estar aquí 7 o 8 años quiera cambiarnos la historia y quiera quitarnos nuestra memoria, pues claro que le duele, que se lo pregunten a la gente sencilla de los barrios. Verás cómo le duele. ¿Queréis añadir algo más al respecto? Bueno, yo creo que hay también una responsabilidad por parte de los llamados intelectuales. Es decir, tenemos un país donde la cultura no es precisamente sobresaliente en general, pero sí que tenemos bastantes personas suficientemente preparadas y con conocimientos suficientes de historia como para no desentenderse, no hacer su labor educativa, no plantear la verdadera historia y no actuar en todos los ámbitos de la cultura y de la ciencia en la que están, sino todo lo contrario. Es patético ver a los rectores de la universidad, el lugar de la ciencia, hablando del Beato de Ávila y por medio de un señor obispo que no es cualquiera, sino una persona que dice las cosas que dice sobre la mujer, sobre tantas cosas, sobre los homosexuales, etc. Es que hay también mucha dejación. Esa academia, por ejemplo, de Córdoba, esa Real Academia de Córdoba, donde la mitad de las conferencias con gente preparada, con científicos, con personas con sabiduría, sí, que dedican tanto tiempo a... Es curioso, José Antonio, brevemente, pero es curioso... Perdona, no quiero interrumpir. ¿Parece que demos paso al segundo corte de entrevistas en la calle y seguimos con el debate ahora a continuación? Pues el otro. Sí, no hay problema, como veáis. Y a continuación lo que vamos a escuchar es a Soledad Bermúdez de la Asociación Vecinal La Palomera y a Enrique Rodríguez del Consejo de Distrito Sureste. Palabras interesantes las suyas. Entiende, el entendedero. Nos encontramos con Sole en la plaza de Bellavista. Ella pertenece a la Asociación de Vecinos La Palomera, del barrio del Naranjo. Sole, cuéntanos qué hacemos esta mañana en la plaza Bellavista. Pues mira, hemos montado una mesa informativa para informar a los vecinos de que el Camino de la Palomera lo han inmatriculado la iglesia y lo quieren cortar. Esto viene ya de largo, desde el 2012 nos dimos cuenta de que querían cortarlo, pero ya con recogida de firmas, varias marchas que hemos hecho, pensábamos que estaba zanjado, pero que va. Ellos siguen intentando por todos los medios cortarlo y ahora han visto que la manera que tienen es de ponerlo a su nombre. Entonces vamos a volver a hacer otra marcha el día 15, que queremos contar con todos los vecinos y para eso, para poder seguir disfrutando de lo que siempre hemos disfrutado aquí durante generaciones, de poder ir a la Fuente de la Palomera. ¿Confiáis en que acaben bien las gestiones que estáis haciendo?
Esperemos que sí, porque por parte del ayuntamiento parece que está concienciado y que, como está recogido en la ordenanza municipal de dicho camino, pues ellos están también, lo han llevado a los juzgados y también contamos con esa base de que por parte del ayuntamiento creemos que van a luchar también porque el camino siga abierto. ¿Usted está grabando todo el rato? Mira, siempre hemos tenido muy buena convivencia con los hermanos maristas, desde hace un montón de años. Nos dejaban el campo de fútbol para jugar, los frontones y de hecho incluso con ellos mismos nunca ha habido problemas. Pero a partir de una fecha, desde que se decidió hacer lo del plan especial Castillo Maimón, que nosotros no nos oponemos a que en una propiedad privada se haga lo que se quiera dentro de la legalidad, pues nos parece estupendo, pero lo que no queremos es que nos corten ese camino que es público, reconocido, por el que hemos pasado durante muchísimas generaciones y no entendemos el afán que tienen de quererlo cortar, porque perfectamente ellos pueden seguir haciendo su plan especial dentro de lo que le permita la ley y de hecho, lo vuelvo a repetir, nosotros no nos oponemos en que en una propiedad privada se haga lo que se quiera, pero claro, que se respete también lo público. Pues muchísimas gracias, Sole. Estamos con Enrique Rodríguez, presidente del Consejo de Distrito Sureste. Enrique, queríamos preguntarte si consideras que una religión, sea cual sea, debe influir en el Estado y en sus leyes tanto como la Iglesia Católica lo hace en el Estado español. Pues mira, abiertamente ni la católica ni ninguna otra. El Estado español se confiesa a confesional y desde el respeto a todas las creencias debería ser eso, respetuoso con ellas y ellas para con el Estado. La injerencia de cualquier iglesia en los asuntos públicos donde la diversidad cultural es tan amplia como la que pueda presentar nuestro país tiene poco sentido y nos lleva a perversiones tan poco convenientes como las de influir en la educación, en los bienes públicos, en el patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más compartimentado, igual que están los poderes del Estado, deben de estar la creencia en el ámbito de lo personal. Y en ese sentido, desde el Consejo de Distrito Sureste, estáis especialmente afectados, ¿no?, por alguna actuación de la Iglesia Católica respecto a su patrimonio. Cuéntanos un poco. Bueno, pues a través de los medios de comunicación y de la plataforma que en Córdoba existe con el estudio de asuntos de la inmatriculación de la Iglesia Católica, nos enteramos que allá por los años 80, cuando aún no existía marco normativo para poder apropiarse de bienes públicos, supimos de que la Iglesia Católica no solamente se apropió de buena parte del entorno del Pocito, lo que es la zona del santuario de la Fuensanta, sino incluso, además de la iglesia, que entonces todavía no se podía, hasta el año 97-98, que cambia Aznar la ley, nos enteramos que hasta la propia plaza del Pocito, el lugar donde tradicionalmente vienen haciéndose diferentes manifestaciones de tipo social, cultural, etcétera, en el entorno. Entonces, bueno, es que eso parece ya que es el colmo de los colmos, ¿no? Es una gula inmobiliaria absolutamente desproporcionada, ¿no? Y en ese sentido lo que el Consejo de Distrito, lo que los colectivos del distrito, que es lo que acostumbramos a hacer, los colectivos, la ciudadanía, que es hablar hasta intentar llegar al acuerdo, lo que hemos hecho ha sido decirle al obispado, al señor obispo, que nos tiene allí, a su disposición para poder mediar entre el ayuntamiento y el obispado, porque parece que el ayuntamiento va a recurrir a la denuncia judicial. Bueno, aprovechemos el momento que este obispo no fue el que inmatriculó la iglesia y la plaza, y pongámonos a ser un poco cuerdos, ¿no? Hagamos un poco racional estas cosas. Esto no nos lleva a ningún sitio, porque lo único que lleva es a posturas absolutamente extremas, ¿A qué viene que la iglesia se apropie de la calle? Es que eso recuerda a algo que no tiene ya cabida en una sociedad abierta y sin necesidad de este tipo de discursos que nos retrotraen a un tiempo pasado y olvidado, o por lo menos pasado.
Pues Enrique, ha quedado claro. Muchísimas gracias. Venga, vosotros. Entiende, el entendedero. Y como no, también traemos a esta mesa la relación entre Iglesia Católica y patrimonio público, material. Esto es espíritu de verdad. Bueno, queríamos preguntaros que las numerosísimas inmatriculaciones que está realizando la Iglesia Católica en los últimos años, desde la reforma de la ley hipotecaria del 98, tienen más de carnal o de material que de espiritual. ¿Qué planteamientos y alternativas jurídicas, culturales, filosóficas consideráis posibles para preservar su titularidad pública? Yo creo que la primera misión es divulgativa. Increíblemente no se sabe. Es decir, estamos hablando del mayor escándalo inmobiliario de la historia, estamos hablando de la mayor apropiación de todos los tiempos en España y sin embargo hay un enorme desconocimiento todavía social sobre la cuestión, a pesar de que, por ejemplo, la movilización solo en torno a la mezquita de Córdoba ha conseguido más de 387.000 adhesiones y de intelectuales de primer nivel. Pero, una vez dicho eso, yo soy muy optimista y creo que lo que estamos en la mesa también. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver, por ejemplo, son ejemplos de empoderamiento ciudadano en defensa de lo público. Hemos visto a Soledad, que está defendiendo un camino público inmatriculado por la Iglesia. Hemos visto a Enrique, que como su consejo está defendiendo una plaza pública defendida por la Iglesia. Y eso no está ocurriendo en el resto del Estado. Es decir, está pasando especialmente en Córdoba. Es decir, quiero decir que la mecha que encendimos en la defensa de la mezquita ha generado un enorme movimiento ciudadano y concienciación ciudadana en torno al problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, yo creo, y voy a ser lo más breve posible, yo creo que el problema es que no nos hemos dado cuenta aún de que junto a esta corrupción conocida y perseguible, hay una corrupción que aún no se persigue y que no se conoce. Es una inmaculada corrupción. De todas las apropiaciones inmobiliarias y todo el coste social que para los ciudadanos supone eso. Es decir, la caridad no es una coartada para suplir la justicia social, que es lo que debe de imperar en un Estado democrático. Y la Iglesia Católica en España se ha hecho de un patrimonio que no tenía, y lo ha hecho a costa de los ciudadanos porque es un patrimonio público. Y no solamente lo ha privatizado, sino que lo puede enajenar, es decir, nosotros podemos perderlo para siempre. Y ese dinero que percibiría, más los ingresos que percibe, por ejemplo, con negocios como la mezquita de Córdoba, que ha degradado al rango de un mero negocio, tampoco ni se declara ni tributa. Entonces, hay que tener muy claro que junto a los gravámenes de los ingresos por trabajo, que son insuficientes para sostener un Estado social, hay que gravar los patrimonios. Hay un patrimonio, el más extenso del Estado, que no solamente no está gravado, sino que además se desconoce. Hay una pregunta importante, y es ¿dónde está la administración pública? ¿Dónde? ¿Cómo una administración pública en pleno siglo XXI, en pleno Estado social democrático de derecho y confesional, está permitiendo que una administración privada se esté quedando con el patrimonio de toda la ciudadanía? Esa es primera cuestión. Segunda cuestión, como la administración no responde, como ha dicho Antonio Manuel, la ciudadanía está en la calle para que la administración espabile. Bueno, ahora tenemos varias lecciones, a ver si realmente los que entran espabilan un poquito más de lo que lo están haciendo hasta la presente. Y por último, yo digo, con el papel ya de los que están inmatriculando, que hay gente que no las considero ni ciudadanos ni creyentes. No son ciudadanos porque no cumplen la ley de los hombres, la ley de las mujeres, en un caso concreto una constitución democrática como la nuestra. No se lo creen porque tienen estructura de un poder vertical y eso es incompatible con los derechos humanos y eso es incompatible con la democracia. Y no son creyentes, porque ¿qué tiene que ver esto de las inmatriculaciones con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver esto de las inmatriculaciones con el Concilio Vaticano II? Que es realmente la constitución actual de la Iglesia y que está reivindicando el Papa Francisco. ¿Esto qué es? La pregunta es, ¿qué está haciendo esta administración pública? ¿Y qué está haciendo esta administración privada llamada Iglesia jerárquica? Porque la mayoría del pueblo, lo que hemos visto en la diferente intervención, no tiene nada que ver con ello. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Esto tiene que terminar y hace falta sentido común, y hace falta decisión, y hace falta ejercer la política, que es lo que hasta la presente la ciudadanía está adoleciendo de ella. Y sería una vergüenza para la política española
que no sea capaz de responder a ello y tengamos que ir a Europa para que Europa ponga orden a esta casa. Yo quería decir dos cosas, dos ideas. Una, que esto no es una cuestión de religión, es una cuestión de usurpación de bienes. Que quede claro que no es, en todo caso, religión, tal como decía ese Pablo de Tarso, ¿no? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si lo entendemos así sería una cuestión religiosa, pero vamos, podemos decir que no, es una usurpación. Eso tiene que ver con lo que ayer, precisamente, decía Julio Anguita, cuando presentaba con 200 y pico ciudadanos más una denuncia, que es lo que yo creo que es lo que nos queda a los ciudadanos, que es irnos al juzgado penal, a decir, si tenemos ese sentido de lo público, te están quitando un patrimonio que te pertenece, que es tuyo, y esto no es una cuestión de religión, por tanto vete al juzgado, como te iría si fuera tu vecino o fuera el otro. Pues Julio Anguita decía que, y creo que estará por ahí en los medios donde haya salido, que esto era una patente de corso, es decir, es una usurpación, y además con consentimiento como los piratas ingleses, donde el rey, en este caso el Estado, le dice al otro, puede hacerlo en mi nombre, es una especie de patente de corso. Es decir, eso es una idea importante. Y luego otra, que la ciudadanía tiene que empezar a tener un poquito más, como decíamos en los otros temas, un poquito más de pensamiento, de pensar un poquito más y de saber que no los engañen como nos están engañando, poniéndolos a defender a su iglesia frente a estos que quieren quitarnos, cuando lo que están haciéndote es justamente lo contrario. A ti, persona, ciudadana, de lo que tienes que es público, que lo tienes que usar para muchas cosas, como decía Antonio Manuel, para tener unos ingresos que necesitas para tu ciudad, para una serie de cosas, lo están usando a ellos y se lo están llevando. Y no vale decir que luego eso es que luego se utiliza para bienes sociales, para hacer obras de caridad. Pues déjenme ustedes mis bienes, mis propiedades, y yo los administro, y con los beneficios yo hago justicia, y yo organizo un Estado. Lo otro es estar en la Edad Media. Sí, porque hay el argumento que suele utilizar la jerarquía católica es el que ellos no entran en la inconstitucionalidad de la norma, quieren huir de eso, porque las normas son tan burdamente inconstitucionales que no admiten defensa. Es decir, hay una norma que equipara a la Iglesia con la administración y hay otra norma que equipara a los obispos con notarios. Es decir, esas dos normas son tan burdamente inconstitucionales que huyen de ese tema. Entonces ella el argumento base es: estamos regularizando lo que es nuestro. Y lo que estamos demostrando es que no paran de inmatricular bienes que son documentadamente públicos, es decir, que está sobradamente probado que no es suyo. Han inmatriculado en Córdoba la iglesia de la Magdalena completamente desacralizada. Las iglesias en ruina siguen siendo públicas. Llama la atención que Campo Madre de Dios, Regina o Santa Clara sigan siendo nuestras y que seamos nosotros los que tengamos que restaurarlas, como hemos restaurado todas, y una vez restauradas, como las fernandinas, hayan sido inscritas al día siguiente. Pero el destaparse que se ha inmatriculado la Plaza del Triunfo de San Rafael, la Plaza de la Fuensanta, plazas públicas, eso en Córdoba, que se han inmatriculado caminos públicos como el del Maimón, que se han inmatriculado un kiosco en el Boulevard del Gran Capitán. Y lo que no sabemos, porque las administraciones públicas, como decía Miguel, no nos proporcionan esos datos, porque una de las actuaciones más urgentes, más inminentes de las fuerzas políticas es exigir cada uno en su ayuntamiento cuántos bienes han sido inmatriculados en su pueblo. Que todo el mundo sepa exactamente cuántos bienes han sido robados al pueblo en su pueblo. Lo único que ocurre es que, desgraciadamente, aunque nos duela, el robo jurídico no es un delito. El privilegio que tiene la Iglesia Católica de robarnos jurídicamente no es un delito. De forma que o cometen falsedad en documento público, o los poderes públicos cometen prevaricación, o si no, por la vía penal no se puede perseguir. Habría que ir por la vía civil. ¿Qué es lo que ocurre por la vía civil? Que los ciudadanos estamos indefensos. Nosotros como plataforma hemos acudido al defensor del pueblo andaluz, al defensor del pueblo español, al Parlamento de Andalucía, al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Navarra, al Parlamento de Euskadi. Y estamos demostrando que
este miedo genético que tiene especialmente el Partido Socialista a enfrentarse al poder, porque el PP está haciendo lo que en sus principios fundacionales tiene, y el resto de la oposición creo que se está comportando de acuerdo a su lealtad ideológica, pero el PSOE ni está ni se le espera, y es realmente doloroso que un partido que se hace llamar socialista, que pudo aprobar en la Segunda República una ley digna para los tiempos que corren, que secularizaba todo el patrimonio, todavía hoy, en el siglo XXI, actúe con muchísimo más miedo que la derecha que nos gobierna. Bueno, de todas maneras, yo lo de que el PP responde a sus genes, ningún partido en un Estado democrático debería ser, claro, puede tener genes que sean privatizar y ceder para organizaciones privadas. Es decir, eso no se le ocurriría a ningún partido de derecha ni de ultraderecha en Francia. Bueno, es algo, pero la derecha española no ha pasado todavía por ese filtro democrático conservador a la europea, ¿no? Claro, necesita convertirse un poco. De todas maneras, el trabajo yo creo que aquí es el que estamos haciendo y el que hay que seguir haciendo con mucha más gente, con mucha más ciudadanía, y es que convencer a los grupos políticos de que tienen que actuar. Esto es una cuestión de voluntad política. Todo lo que estamos hablando esta tarde aquí es exclusivamente voluntad política. Y con voluntad política evidentemente se cambian las leyes. Se hicieron en la Segunda República y máxime cuando es una ley para deshacer un entuerto, una barbaridad, un crimen tan grande como es el quedarse con tanta parte de los bienes de un Estado. Y que el pueblo de Córdoba tiene que saber que igual que gracias al pueblo de Córdoba tenemos esa mezquita en pie, en el 16, ahora en el 21... o el pueblo se mueve, la ciudadanía se mueve, o nos perdemos nuestro patrimonio. Es lo que hablaba antes de Julio Anguita, también decía ayer esa frase. No basta con decir Córdoba, qué bonita eres. No, solamente eso. ¿Y dónde estás para pringarte por tu ciudad? ¿Y dónde estás? Porque no estamos jugando. Yo quiero que la mezquita catedral sea de mi hijo, sea de mis nietos, sea de los hijos de los nietos de todos los vecinos de Córdoba. Yo no quiero que la mezquita catedral sea del obispo último que llegue o de los canónigos últimos que estén. Yo quiero que sea de mi gente, que es mi pueblo, mi ciudadanía. Y también quiero que la memoria de mi gente esté en esa petición. Que son mis padres, que son mis abuelos, que son mis abuelos, que son mis tatarabuelos. ¿Pero qué no están haciendo? Me están robando mi memoria, me están robando mi patrimonio. Y eso yo tengo que luchar, me tengo que indignar por eso realmente. Muy bien. Pero eso quizá en parte yo creo que también tiene que ver con el concepto de lo público que hay que desarrollar también. Tiene que darse cuenta todas estas personas que lo que es público es tuyo. Pues terminamos con estas palabras, este tercer bloque, y vamos a pasar desde un punto de vista más de la sátira y del ingenio a escuchar a nuestra entendedera. Vamos. Entiende, entiende, el entendedero. Hola, otra vez. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, el pueblo de Dios y sus gobernantes. Del pueblo no tenemos nada chungo que decir. De Dios, dejadito de su mano está de él. Pero de sus gobernantes, hoy de sus gobernantes, véase gobernante, entiéndase gobernante, papas, obispos, párrocos, la iglesia en su mayoría de ellos, que a lo largo de los siglos y por los siglos de los siglos han invertido en sí mismos, el del más puro egoísmo. Han apropiadose de todas las propiedades del mundo, oro y oropeles tienen en el Vaticano y en todas partes. Y por si fuera poco, aparte de querer controlar nuestra moral y decirnos dónde está el límite del bien y el límite del mal, no solo nos dicen eso, sino que con orgullo y porque sí, porque hacen un gran servicio y un gran favor, pues se quedan con iglesias, no pagan el IBI, montan colegios que les subvencionamos todos, cobran una parte del dinero de nuestro presupuesto general del Estado, funcionan estupendamente como ellos quieren,
controlan todos los poderes, se están quedando con las plazas, salen a las calles cada vez que les da la gana, montan encuentros y procesiones cada vez que ellos quieren, y todo es un culto movimiento hacia grandes decisiones que ellos van tomando, y sobre todo que no pagan, que no pagan, que se quedan con las propiedades. Córdoba. En Córdoba, como nos descuidemos, tú tienes una casa, pues para cuando acuerdes, la casa es de la iglesia. Y vamos a ser el pueblo de Dios y sin pueblo. Entiende, el entendedero. Bien, nos encontramos en los últimos minutos de nuestro programa de hoy y querríamos que hicierais un último análisis, destacar alguna idea, algo que se haya quedado en el tintero. Yo creo que empiezo a tener la sensación de que este discurso pudiera ser anticlerical, ¿no? Y yo creo que habría que matizarlo, ¿no? Hay un ataque permanente a lo público y está haciendo muchísimo daño ese discurso de ataque permanente a lo público, de permanente ataque a la clase política. Ese discurso es muy peligroso, pero ha sido la propia ciudadanía la que ha reaccionado contra ese discurso diciendo no todos los políticos son iguales y hay que defender lo público. Yo creo que es necesario que sea la propia Iglesia la que desde dentro también reaccione, en este caso contra su jerarquía. Porque si no, se va a crear una dialéctica muy perversa de quienes defendemos la legalidad por encima de cualquier otra cosa desde el respeto a la libertad ideológica, a la libertad de conciencia, y quienes se sienten atacados. Y entonces, en ese sentirse atacados, al final disfrazan sus males para ocultar verdaderamente todos esos privilegios y todos estos ataques inconstitucionales. Yo reconozco todo lo bueno que hace la Iglesia, lo reconozco, y creo que dentro de la Iglesia hay muy buenas personas y muy buenos hombres y mujeres que entregan su vida por lo que creen. Pero de la manera que existe eso, y existe eso en la clase pública, en la clase política, hay políticos corruptos. Bueno, es que hay una jerarquía eclesiástica corrupta que está haciendo un daño impagable al Estado español. Lo que está pasando ahora es histórico y se estudiará dentro de 20 o 30 años el libro de historia. Y de la misma manera que jovellanos e intelectuales en su momento se enfrentaron al poder exigiendo una secularización del Estado, esto que está pasando ahora es exactamente lo mismo. Pero cuando eso ocurra, que se recuerde que no fue un ataque frontal contra la Iglesia, sino que fue una denuncia contra la corrupción de su jerarquía. No, yo quiero, en la línea de yo soy cristiano en concreto, por lo tanto, en esta mesa anticlerical poco en ese sentido, porque yo reconozco la historia del pueblo de Dios, no la historia del poder. Por eso yo, desde esta actitud tan positiva y tan de diálogo, yo invitaría, para que este Jueves Santo, yo como cristiano invito que este Jueves Santo, en la solemne misa de la fraternidad que celebrará el obispo en la Mezquita Catedral de Córdoba, haga el gesto que hizo su jefe, el Papa Francisco, el año pasado en el Vaticano, que es lavarle los pies a una mujer y musulmana. Yo invito a ese gesto, daría verdaderamente la vuelta al mundo, y junto a ese gesto que retrocederá la situación de la inmatriculación de la mezquita al 2006. Eso sería algo espectacular que ayudaría realmente a que la Iglesia se restituyese en esta ciudad y que los cristianos nos sintiésemos realmente pues a gusto y felices con la palabra de Dios. Bueno, yo concluyendo un poco de todo lo que hemos estado hablando este rato, dejar claro que en España en estos momentos y en nuestra región, quizás más que en otras incluso, es totalmente necesario, y yo digo que va siendo ya casi urgente, el laicismo como sentido de la sociedad. Porque si no hay laicismo, no hay democracia. No puede, son dos caras de la misma moneda y se confunde adrede y se utiliza el laicismo con el anticlericalismo cuando no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, es solo el laicismo el que permite
que un Estado, que una sociedad pueda respetar absolutamente a todas las personas con todas sus creencias y con todos los tal. Y otra cuestión que viene un poco ligada, mucho cuidado con otra cosa que nos está pasando en el mundo ahora mismo. Se habla mucho del yihadismo de los otros. Si analizamos la historia, lo podemos encontrar en otras religiones, no solamente en la musulmana ahora, ni en París o en otros sitios. Es decir, una cosa es las creencias que se tienen que respetar y otra cosa es las organizaciones del tipo que sea y sus actuaciones que conculcan o que cometen actividades criminales, que conculcan derechos humanos, que cometen delitos, que digamos se meten con los demás, son agresivos, y eso no se puede respetar. La tolerancia no puede ser permitir que organizaciones actúen de esa manera, llámese una mafia o llámese una asociación criminal o llámese una iglesia, su jerarquía. Es decir, hay que diferenciar esas cosas. Pues nada, simplemente terminar dando las gracias a Miguel Santiago, José Antonio Naz y Antonio Manuel. De verdad, muy sinceramente, desde el Entendedero, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por el debate tan interesante que habéis generado. Y nada, nos quedamos a continuación con Las Histerias, un grupo de rockeras cordobesas que van a cambiar radicalmente el tono del programa, y nos despedimos hasta el próximo programa desde el Entendedero. Entiende, entiende, el Entendedero. Hola gente, somos Histeria. Esto lo compone Rocío Martín a la batería, Virginia Sánchez al bajo, Jara Benítez, guitarra rítmica, Carolina Valle, guitarra solista, Isabel López, teclado. Yo soy Asun Marasona y estamos aquí en este programa del Entendedero que se llama La Iglesia y la apropiación del espacio público. Vamos a cantar este tema de Twister Sister, We're Not Gonna Take It, que significa no pasamos por el aro.